Hola chicos, vamos a ver lo que son síntomas abdominales. Voy a tratar de irme un poquito rápido. De todas maneras, la presentación la subo a Teams para que ahí la tengan. En cuanto al interrogatorio, va a abarcar todas esta serie de preguntas en torno precisamente a este aparato. Aquí les voy a ir mencionando pues varios de los síntomas abdominales. Más adelante en clase veremos los signos dolorosos o los puntos dolorosos de abdomen. Preguntar al paciente, generalmente la primera o la principal motivo de consulta en el caso de lo que es el sistema digestivo, siempre va a ser el dolor abdominal. Diría yo que el 90%, ¿no?, de los casos va a ser por eso. O seguido puede ser de reflujo, de pirosis, no sé, raramente una persona, un paciente va porque tiene problemas de estreñimiento, porque tiene náusea, porque tiene distensión. Es difícil realmente, ¿no? Entonces, la principal causa o el motivo de consulta va a ser el dolor abdominal. Pero bueno, tenemos como que todos estos puntos para interrogar a los pacientes, ¿ok? Iniciamos con halitosis. A ver, déjenme poner aquí. Ok. Halitosis es el aliento fétido, ¿ok? Y puede estar relacionado, hay que ir descartando poco a poco, cuáles son las etiologías o las causas de esa halitosis. Puede ser desde una faringoamigdalitis, por ejemplo, la halitosis fisiológica del sueño. Recuerden que en la boca tenemos un gran crecimiento bacteriano, entonces es común, es parte, ¿no?, de las situaciones normales, diríamos, de tener una litosis, ¿no? Hay que descartar problemas de sinusitis, problemas dentarios. Sí puede ser por divertículos, es raro, pero bueno, puede ser. Pero generalmente, por ejemplo, las faringoamigdalitis o las sinusitis son como de las causas muy, muy frecuentes que podemos encontrar. En cuanto a náusea y a vómito, náusea es un síntoma subjetivo que generalmente o no puede preceder al vómito, ¿ok? O que el vómito puede seguir a la náusea. Y teniendo como vómito la expulsión violenta del contenido gástrico. Aquí hay algo muy importante también que hay que diferenciar: el origen de la náusea. O la náusea puede ser de origen gástrico, es decir, por ejemplo, algún malestar estomacal, alguna indigestión. Una mala digestión puede provocar náusea. Entonces es un origen gástrico por mareo, por liberación de vasopresina, y también la náusea y el vómito del embarazo. Entonces hay que ir descartando y preguntándole al paciente si además de la náusea se presenta vómito. Si, por ejemplo, en el caso de una mujer en edad fértil, hay que descartar un embarazo, por ejemplo, si tiene inicio de vida sexual activa, o hay que ir descartando, ¿no? Aquí en este cuadrito están todas las causas que podemos encontrar relacionadas con lo que es la náusea. Por ejemplo, entonces, por éstasis gástrica, es decir, que no podamos tener una adecuada digestión. Entonces puede ser, por ejemplo, un carcinoma gástrico, ascitis, hepatomegalia, etcétera, etcétera. Bioquímicos relacionados igual también, por ejemplo, con cáncer, con algunos medicamentos. Comorbilidades también, por aumento de la presión intracraneal, también es una causa de vómito, por ejemplo, denominada vómito en proyectil. El de tipo vestibular, por ejemplo, un síndrome de Meniere, también puede causar náusea y vómito. Obstrucción intestinal, sin lugar a duda, también es una de las razones por las que vamos a encontrar náusea y vómito. El vómito es importante, pedirle al paciente que nos indique cuáles son las características del vómito, número de veces que ha vomitado, ¿no? En cuanto a las características, tenemos diferentes tipos de vómito. Vómito, por ejemplo, de contenido gástrico, hay que ser como específicos. El de contenido gástrico puede ser literal, literal, lo que es el ácido clorhídrico, moco, por ejemplo. Entonces, el paciente suele referirnos que es un vómito con un líquido,
por ejemplo, líquido igual, así como ellos lo mencionan, líquido ácido y baba, dicen luego, así nos lo luego mencionan, ¿no? Ese es contenido gástrico. También hay que diferenciarlo del contenido alimenticio o alimentario, ¿ok? Entonces, vómito de contenido alimenticio, es decir, restos de alimento. Ujú. Vómito biliar es un vómito amarillento, amargo, por ejemplo, que los pacientes no lo refieren, y este está relacionado pues con problemas hepáticos o vesiculares. Fecaloide, con obstrucción intestinal, es un vómito fecaloide, ¿ok? El de apendicitis generalmente es alimenticio, y también hay por enfermedades neurológicas como síndrome de hipertensión, hemorragia cerebral o meningitis, ¿ok? Que ya comentábamos que es un vómito denominado vómito en proyectil. ¿Hay medicamentos que pueden causar náusea y vómito? Sí, sobre todo medicamentos, pero tiene mucho que ver la sensibilidad que tenga un paciente. A mí, por ejemplo, un ibuprofeno a lo mejor no me causa ningún efecto secundario, pero habrá otra persona que sea como muy, muy, muy sensible y entonces sí presente náusea, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende a veces, sí del medicamento y depende a veces de la tolerancia o la sensibilidad que tenga el paciente, ¿no? Y aquí hay una listita. La hematemesis es literalmente la expulsión de sangre a través de la cavidad oral. En este caso, nosotros tenemos que determinar si esta hematemesis pertenece a lo que es el tracto digestivo superior o el tracto digestivo inferior, ¿ok? Este sangrado que pueda tener el paciente. ¿Cómo dividimos este tracto digestivo superior o inferior? La línea divisoria es el ángulo de Treitz, ¿ok? El ángulo de Treitz es aquí, como dice, la división entre la primera y la segunda sección del intestino delgado, es decir, duodeno y yeyuno. Ese es el ángulo de Treitz. Causas importantes en cuanto a hematemesis. Puede ser por una esofagitis, por ejemplo. Puede ser la ruptura de una varice esofágica también, ¿ok? Puede ser una laceración, por ejemplo, ante la ingesta de algún elemento o alguna sustancia abrasiva, como a veces puede llegar a ocurrir en los casos de ingestas accidentales de este tipo de sustancias cáusticas, por ejemplo, ¿no? Entonces, pudiéramos encontrar eso. La laceración en el caso que menciona aquí de Mallory Weiss son laceraciones en la membrana de la mucosa del esófago, normalmente causados por hacer fuertes y prolongados esfuerzos para vomitar. Puede presentarse, por ejemplo, en pacientes que tienen o estén cursando con bulimia, en quienes se provocan la náusea y el vómito, y este esfuerzo que hacen puede estar causando un desgarro ¿cómo se llama? De la membrana mucosa del esófago. Por ruptura de un aneurisma aórtico a nivel del esófago. En el caso de sangre proveniente del estómago o del duodeno, lo más frecuente son las úlceras o las perforaciones también. Las úlceras, varices, gastritis erosiva, un carcinoma y una lesión de Delafoy. Ahorita se las enseño la lesión de Delafoy, que es una pequeña erosión de algunos milímetros en la mucosa gástrica y que desafortunadamente pues daña o se lleva un vasito de tipo arterial, un vasito pequeño arterial. Otras causas pueden ser pancreatitis, por gastroduodenitis, anticoagulantes, también pueden darnos este tipo de situaciones. Y este es la lesión de lo que es Delafoy, la lesión de Delafoy, ¿ok? Esta es una lesión que también se presenta a nivel de la mucosa y que desafortunadamente la lesión está pues cerca de un vasito arterial. Y aquí vemos pues la sangre con fuerza que lleva el sangrado arterial. Este es otro tipo de lesión también, pues un sangrado venoso. Ujú.
El eructo, bueno, el eructo es la acción de expulsar por la boca gas procedente del estómago y del esófago. Está formado por dos fases. Ocurre una fase la primera fase es una fase de relajación transitoria del esfínter esofágico inferior, lo cual hace que las presiones tanto del esófago como del estómago sean iguales, ¿no? Cuando viene, y esto está la tensión fuerte, y cuando hay un relajamiento del esfínter esofágico superior, ocurre la expulsión de este gas contenido y produciéndose el eructo. ¿Ok? Las causas generalmente es el consumo de bebidas gaseosas, la aerofagia, que es comer rápido, 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 se deglute mucho aire, ¿sí? Son como de las causas más comunes. La dispepsia también puede ser una causa que el paciente esté causando y que, bueno, le provoque eructos. El hipo o singultus es un sonido que se va a producir este, por la contracción del diafragma, pero, este sonido particularmente lo va a hacer el cierre de la glotis, ¿ok? Que se presenta este cierre después de que el diafragma se contrae. Ujú. Generalmente el lado que más se, se puede llegar a contraer del diafragma es el hemidiafragma izquierdo, es el que generalmente pues, se va a contraer. Y hay dos tipos de hipo, el hipo benigno, el que es autolimitante, y el que es persistente, y este generalmente está asociado a otra patología, que puede ser alguna situación o alguna enfermedad del sistema nervioso central que puede provocarlo. Una lesión que estimula el nervio frénico y al vago, también, por ejemplo, y no necesariamente lesiones, incluso a veces sustancias. Hay sustancias que pueden llegar a irritar tanto al frénico como al vago. ¿Ok? Y hay personas que nos dicen, "Ah, yo cuando como, por ejemplo, picante, me da hipo, ¿no?" Entonces son sustancias que irritan estos terminaciones nerviosas, ¿no? Alteraciones metabólicas, sí, como por ejemplo la diabetes, es algo que también podemos llegar a observar en estos pacientes, el hipopersistente, infecciosas o farmacológicas también. Ok, lo que es el reflujo es la expulsión de pequeñas cantidades de alimento que no van precedidas sí, de náusea y tampoco de vómito. El reflujo puede ser que el alimento, el bolo alimenticio, no descienda con los movimientos de propulsión tan fácilmente a lo largo de lo que es el trayecto del esófago y puede llegar a quedar parte del bolo alimenticio en el esófago y entonces el paciente sienta que tiene un reflujo, ¿ok? O literalmente cuando el esfínter esofágico inferior tiene una relajación anormal y permite el paso del alimento, el reflujo, el retorno del alimento desde la cavidad gástrica hacia el esófago, ¿ok? Entonces, son esas dos condiciones que podemos llegar a encontrar. La pirosis es un síntoma o una sensación ardorosa o de quemadura o de acidez en la región retroesternal o epigástrica alta. Está asociada a lo que es algunos medicamentos, la pueden llegar a provocar, otras sustancias que incluso pueden ser alimentos, ajá, pero generalmente la pirosis nos habla no solamente de un síntoma aislado, sino que puede ser el acompañante de una patología que ya tenga el paciente. ¿Ok? Entonces, no es así como que tan aislada, ¿no? Aislada podría ser a lo mejor al tomar algún fármaco, al comer alguna comida, alguna sustancia, una comida en particular como muy condimentada, ¿no? Entonces, si la persona es muy sensible, entonces tendrá esa sensación, de ardor. El esófago de Barrett también es una condición. La disfagia es una dificultad para la deglución y la disfagia se puede dividir en dos, en orofaringia y esofágica. La disfagia orofaringia es literalmente cuando nos enfermamos de amigdalitis
¿ok? Que nos duele, está inflamada, irritada nuestras amígdalas. Y entonces esa situación de pasar a algo, de pasar alimento, de deglutir, de tragar, incluso la propia saliva o un bocado de alimento, pues va a causar molestia o dolor. Esa es una disfagia orofaringea. Y la esofágica es literalmente cuando ya hemos deglutido el bolo o lo que sea y entonces tenemos esa sensación molesta en la región retroesternal. Se presenta después de la deglución. La indigestión, como ven aquí, es una situación difícil o ¿cómo les diré? De identificar o de definir estrictamente, porque la indigestión puede ser referida por los pacientes de manera diferente, ¿ok? Hay algunos pacientes que nos dicen que pueden tener dolor, hay algunos que nos dicen que tienen una sensación incómoda nada más, algunos otros nos dicen que se sienten con una sensación de plenitud, muy llenos, por ejemplo, ¿sí? Entonces puede variar de persona a persona. Este, y es causada por el retardo en el vaciamiento gástrico. Y esto puede ser causado por una mala digestión, ¿sí? O una mala absorción también. Pero bueno, generalmente es como mala digestión porque puede, por ejemplo, no actuar adecuadamente ciertas enzimas para la digestión de los alimentos. Por lo tanto, entonces, vamos a suponer un proceso de indigestión. Lo más frecuente que encontramos es que coman alimentos grasos y entonces no tenemos a lo mejor una adecuada contracción de la vesícula y entonces la bilis que va a hacer parte del proceso digestivo o de la hidrólisis de esas grasas, no se lleva a cabo de manera completa. Entonces, quedan grasas sin digerir, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso va a causar una sensación molesta en el paciente. Eso es la indigestión, ¿ok? Puede ser por obstrucción orgánica, atonía o hipomotilidad gástrica o factores emocionales e incluso también. El dolor abdominal, que es prácticamente la causa de que les decía yo de el motivo de consulta en la mayoría de nuestros pacientes, pues va a estar dado por mediadores o regulado por mediadores químicos. Estos van a ser liberados por células lesionadas como el potasio o la histamina, sintetizados enzimáticamente a partir de sustratos de tejido lesionado como la bradicina, prostaglandinas y leucotrienos, o también puede ser por compuestos liberados por los receptores nociceptivos como la sustancia P. Entonces, todos estos mediadores químicos van a actuar, no todos al mismo tiempo, o sea, depende de la causa, pero son los que nos van a causar el dolor abdominal. El dolor abdominal lo podemos dividir en dolor parietal, que las causas pueden ser por un problema inflamatorio o un problema isquémico, ¿ok? Ejemplo de estos pueden ser la peritonitis, un traumatismo, una pancreatitis. Peritonitis y pancreatitis, pues es un proceso inflamatorio y el traumatismo, pues un proceso isquémico, ¿ok? El dolor visceral, abdominal de tipo visceral, se debe a un estiramiento o tracción de la víscera. No tanto, bueno, sí de la víscera, pero no es que por sí la víscera duela, sino lo que suele llegar, por ejemplo, cuando se inflama el hígado, ¿cómo se llama? A tener ciertos procesos, por ejemplo, o déjenme ver qué otro, por ejemplo, bueno, colecistitis. En el caso de la colecistitis, que se me hace un poquito más fácil, pues tenemos el tamaño de la vesícula biliar de ciertas medidas, ¿ok? Y estas medidas, lo que vamos a ver es que al tener, por ejemplo, litos o piedras vesiculares, el tamaño de la vesícula va a crecer, va a agrandarse, ¿ok? Y si a esto le agregamos
que ante la presencia de alimento graso, la vesícula va a contraerse, pero con piedras adentro, entonces esta inflamación o este crecimiento de la vesícula, pues va a causar dolor exactamente en nuestros pacientes, ¿ok? Ok, estos son, como dice aquí, transmitidos por nervios que acompañan a los del sistema nervioso autónomo, tanto el simpático como el parasimpático. ¿Qué estructuras abdominales causan dolor? Las estructuras abdominales que causan dolor puede ser por distensión del esófago, distensión gástrica, distensión del bulbo duodenal, distensión del intestino delgado y aquí tenemos la correlación topográfica donde nosotros lo vamos a poder encontrar. Por eso es importante que nosotros correlacionemos el cuadrante también con lo que vayamos a encontrar en el caso de dolor. Cuando hay distensión del intestino delgado, pues vamos a tener dolor a nivel del mesogastrio, por ejemplo, vean, ¿ok? O incluso del epigastrio si es que hay una distensión del bulbo duodenal, de las partes más altas del duodeno. ¿Ok? En la distensión del hilo terminal, pues dolor en la fosa ilíaca derecha, distensión del colon ascendente y transverso en la región infraumbilical o incluso a nivel del pubis, distensión del ángulo hepático en el flanco derecho, en la distensión del ángulo esplénico del lado izquierdo, ¿ok? Distensión del colon descendente, pues en el cuadrante inferior izquierdo e incluso en el hipogastrio, ¿ok? Entonces aquí tenemos estas relaciones, correlaciones anatómicas. El peritoneo visceral es prácticamente insensible, pero el parietal no, ¿ok? Porque este va a tener receptores, sensoriales somáticos. Déjenme captar aquí, cambiar. Y con el estímulo adecuado, pues el dolor puede ser un dolor referido hacia alguna zona abdominal. ¿Ok? Se exacerba por presión, local, movimientos o cambios de posición, respiración profunda y tos, y el dolor es muy bien localizado. El peritoneo por dolor peritoneo parietal. ¿Qué cápsulas de vísceras sólidas vamos a encontrar? Y estas sí nos pueden dar dolor porque tienen receptores. Es la cápsula de Gleason del hígado, la cápsula esplénica del páncreas y la cápsula renal del riñón. ¿Ok? Estas son las que se van a distender y son las que nos van a dar dolor. Ujú. Son sensibles a la presión. Estos receptores que van a tener estas cápsulas, ¿ok? En cuanto al meteorismo y a la flatulencia, el meteorismo es el aumento de la tensión del abdomen porque se acumula gas. Eso es meteorismo y va a dar molestia o dolor incluso. Y la flatulencia es literalmente la expulsión de este gas por vía rectal. Diarrea. La diarrea hay que considerar algunos planteamientos. La OMS tiene una definición, ¿ok? E incluso lo marca en el número de deposiciones, pero hay que preguntarle al paciente porque si la OMS dice que, bueno, la OMS menciona que es cambio en el hábito de las deposiciones, ¿ok? Mucho más amplia ese margen. ¿Por qué? Porque anteriormente se marcaba como mayor a un cierto número de deposiciones, pero puede que a alguien eso sea lo normal para él, ¿no? O sea, dos o tres, por ejemplo, y hay quien para otra persona lo normal sea uno, ¿no? Entonces, hay que preguntar cuál es primero el hábito de las deposiciones, qué es lo normal para el paciente y en base a eso, entonces, sí podemos establecer si tiene diarrea o no tiene diarrea, ¿ok? Porque podemos decir que una persona, por ejemplo, tiene una deposición al día, pero esa deposición es líquida. Entonces se clasifica o no como diarrea. ¿Ok? Entonces hay que plantearse esto. En cuanto a las diarreas, recuerden que
Recuerden que tenemos diarreas osmóticas. Ok. Tenemos diarreas osmóticas, por ejemplo. El ejemplo más claro de una diarrea osmótica es la intolerancia a la lactosa, donde hay mayor cantidad de solutos en el lumen intestinal y estos no pueden ser absorbidos adecuadamente por o ineficiencia de la enzima que va a degradar, por ejemplo, a la lactosa. ¿Ok? Es un ejemplo muy clásico de una diarrea osmótica. Una diarrea secretora es cuando aumenta, por ejemplo, la cantidad de pérdida de agua, ¿ok? Aumenta la actividad secretora intestinal de ¿cómo se llama? De agua. Y generalmente está causada por la presencia de prostaglandinas, por toxinas bacterianas, ¿ok? Que las provocan por permeabilidad anormal, por disminución de la superficie de absorción, por atrofia de las vellosidades, por ejemplo, cuando se toman antibióticos por periodos largos de tiempo, suelen acortarse estas vellosidades intestinales y entonces no hay una permeabilidad adecuada precisamente también por eso por alteraciones en la movilidad como en el colon irritable, ¿no? Hay ciertos espasmos y esto va a provocar también que en el momento en que el paciente necesite evacuar, pues va a evacuar de forma diarreica. Y por alteraciones de transporte iónico activo, ¿ok? También. En cuanto a las diarreas, aquí tenemos agudas y crónicas, algunos de los ejemplos de que son agudas por transgresión alimentaria, por intoxicación alimentaria, infección, infestación, idiosincrasia, causa emocional, fármacos, etcétera, ¿no? Y crónicas que pueden ser, por ejemplo, por causas de algunas enfermedades, ¿no? Pueden ser enfermedades sistémicas como el VIH, que puede causar diarreas crónicas, puede también causarlas, por ejemplo, una colitis ulcerosa, también puede causarlas, por ejemplo, pues un colon irritable también, ¿ok? Entonces tenemos pues esas formas. La escala de Bristol nos ayuda a identificar con el paciente cuál es su tipo de deposición y así nosotros podemos orientarnos hacia lo normal, que es el tipo 3 o 4, ¿sí? Yendo hacia el menor número el estreñimiento y hacia mayor número, pues ya evacuaciones diarreicas. En el caso del estreñimiento, el estreñimiento es la expulsión disminuida de la materia fecal y se menciona que hay estreñimiento cuando hay intervalos mayores a 2 días. O sea, si el paciente tarda 2 días o más de 2 días en evacuar, pues entonces se hablará de esta condición. ¿Qué factores son los que intervienen? El llenado del recto. Por ejemplo, puede ser, por ejemplo, falta de fibra, ¿no? Y entonces el volumen de las heces no es suficiente para que este llenado del recto provoque la sensación de evacuar, ¿no? Factores que intervienen con el vaciamiento del recto también es otra de las situaciones que están relacionadas. Melena, enterorragia, hematoquesia y sangre oculta en heces, pues aquí tenemos todas las definiciones. Melena, expulsión de heces de color negro por presencia de sangre. Enterorragia, literalmente, es la expulsión de sangre de color rojo. La hematoquesia, sangre fresca durante la defecación. Y la sangre oculta, esa solamente se investiga a través del laboratorio.
El dolor anorrectal puede ser causada por fisuras, por úlceras anales, abscesos, hemorroides, por ejemplo, proctalgia fugaz cuando estamos mucho tiempo sentados. No es cierto, es la coxigodinia, ajá, es el dolor por estar la parte alta del recto, por estar mucho tiempo sentados. Colitis quística también profunda, proctitis ulcerosa. ¿Ok? Tenesmo rectal, ¿ok? Y pruritonal. Causas de tenesmo rectal, puede ser heces muy duras también, por ejemplo. El paciente se queda con ganas de sensación de seguir evacuando, pero no puede hacerlo, por ejemplo, por las heces duras. Musculatura rectal, dice aquí, se contrae, pero es incapaz de expulsar al causante del estímulo. Sensación de cuerpo extraño, ¿no? El prurito es generalmente o por mala higiene o por parásitos. Es como lo más frecuente, ¿no? Condilomas puede ser, ok, fístulas, pero la fístula da dolor, por ejemplo, y el prolapso rectal, pues el paciente lo va a referir, ok. Muchísimas gracias, chicos.